Bueno, gracias a todos. Vamos a seguir con estas actividades. Hoy culminamos con esta mesa, lo que estamos, las actividades que hemos llevado a cabo en el seminario. Creo que va a una construcción todavía modelándose, pero que realmente va funcionando. Voy a aprovechar porque no tuve chance de decirle de tan ocupado a Luis que muchas gracias y que qué emoción y que qué felices estamos de haber celebrado contigo esos 15 años de resiliencia, resistencia. Y eso también lo digo porque pensamos esta mesa que le pusimos este título cuando estábamos pensándola, que tiene que ver con la idea esa de formar, de educar, porque al final todos los que trabajamos con cine, pues no somos maestros necesariamente, ni somos pedagogos, ni somos… pues eso, ¿no? O sea, somos nada más gente que en la misión de nuestro trabajo empezamos a incorporar y a identificar necesidades. Y bueno, un poco esa es la raíz de pensar esta mesa que le pusimos, autogestiones necesarias frente a mutaciones virales y desinstitucionalizantes. Lo desinstitucionalizante era una prueba de ortografía para el diseñador y para Isabel, que regresamos más o menos 18 veces el flyer porque nadie sabía bien cómo se escribe. Es muy difícil la desinstitucionalización ortográficamente. Oficialmente vamos a empezar esta mesa. Queremos agradecer, como siempre, a Santander, que nos apoya, al Fondo Ibermedia, al Centro Cultural España, que además hoy nos acompaña Rodrigo, no porque nos apoya, sino porque hacen una labor increíble en temas pues de desarrollo cultural y de formación y de pensamiento crítico, y nos emocionó mucho que aceptaran la invitación. Y también, bueno, queremos agradecer, como siempre, la hospitalidad de la UNAM, a Pierrot, que está registrando estos bonitos días de trabajo para que, además de estar aquí y escuchar privilegiadamente estas conversaciones, nuestro otro público, que es muchísimo de todas partes, pueda verlo en YouTube, en nuestro canal. Así que bueno, muchas gracias. Voy a presentar rápidamente a quien me acompaña, porque creo que parte, digamos, de la conversación que esperamos tener tiene que ver con los roles de los que estamos un poco aquí sentados. Voy a empezar por Rodrigo. Esto no viene en su semblanza, pero lo conocí siendo un promotor activísimo de Animasivo, que es un festival y un movimiento importantísimo para todos los contenidos que tienen que ver con animación. Después ya llegó al Centro Cultural España, ya voy a leer, pero quiero hacer hincapié en Animasivo porque su paso por ahí y la fe y a dónde han llevado ese proyecto después de los que van pasando y desde que se creó, es un proyecto que en animación realmente se ha vuelto un referente y bueno, siempre nos ha entusiasmado mucho. Rodrigo es un profesional dedicado a la promoción y gestión de espacios de reflexión, exhibición y difusión para todas las prácticas audiovisuales en Iberoamérica. Está enfocado en el ámbito de la imagen animada y en el cine. Programador de festivales, gestor cultural y docente. Actualmente es el programador cultural de cine y letras en el Centro Cultural de España, que es una institución que depende de la AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y bueno, aquí sí mencionan, pero no que yo lo conocí ahí, que fue director general de Animasivo, el Festival Internacional de Animación entre 2017 y 2020. Entonces, es increíble su perfil porque no nada más es alguien que trabaja en una institución cultural que depende de una embajada, sino que entiende los avatares y las necesidades que van emergiendo. A mi izquierda, con mucho gusto, presento a Ramsés Luna, que es gestor cultural dedicado a la difusión, exhibición y formación cinematográfica. Es coordinador de programación en Sala Gámez, que es pues como el proyecto de donde surge después el proyecto de formación, y Panorámica, que es una muestra internacional de cine independiente, y también es el coordinador de actividades formativas en Casa Negra Cine, que es del proyecto del que vamos a platicar hoy. A mi derecha tengo a mi queridísimo Rafael Zampayo,
Yo siempre digo esto porque él no lo va a decir nunca, pero Rafael encabeza uno de los laboratorios de industria y para desarrollo de proyectos que yo considero que es de los más importantes de Latinoamérica. Es realmente un punto de reunión. El entusiasmo de los cineastas por ser parte del BRLAB, que reciban cada que abren una convocatoria más de 500 proyectos, todo eso no viene en su ficha, lo estoy diciendo, porque me entusiasma un montón, pero es como, es una labor súper importante y que parte también de distinguir una necesidad y que la idea de la formación y la estructura, ¿cómo lo diremos?, disciplinaria de lo pedagógico aparece después. Y bueno, nos parece un honor que nos acompañes. Voy a hablar tantito de él. Es director del BRLAB, como dijimos, productor y socio fundador de Claxon Cultura Audiovisual. Trabajó como programador y productor de cine en espacios culturales como el Museu de la Imagem y Sonido de Sao Paulo. Trabajó en la Cinemateca Brasilera y en el Cine Olido. Ha producido y programado muestras y festivales de cine producidos por él. También coordina cursos de formación como PRODAV, PRODAV 04, que es un proyecto de desarrollo de proyectos para Ancine, que es como el Instituto de Cine de Brasil. Ha programado muchos y organizado talleres regionales en Brasil, además del BRLAB, el cual creó y ha dirigido desde el 2011. Produjo los largometrajes Sobre Rodas, me va a salir mal la pronunciación, Sobre Rodas, Diz a ela que me viu chorar, y coprodujo Eugenia. Su última coproducción es la película Contactado, dirigida por Marité Ugas. Y hasta el final tengo a mi querida Julia Duarte. Julia es diplomada de estudios portugueses por la Universidad Nova de Lisboa. Trabajó en producción de conciertos y publicación de libros antes de entrar al cine en el 2006, cuando empezó a trabajar en la Muestra Internacional de Cine de Sao Paulo, en donde colabora en diversas áreas, entre ellas la programación hasta 2017. Entre 2013 y 2015 fue gerente ejecutiva del programa Cinema do Brasil, responsable de la internacionalización del cine brasileño. Una promoción muy importante y con resultados alucinantes lo que ha hecho Brasil, creo que es muy importante. Actualmente es socia fundadora de la plataforma de películas Spamflix y trabaja en el Locarno Film Festival, coordinando el Industry Academy en Sao Paulo. Es como la gerente regional. El Industry Academy de Locarno es una iniciativa que ha ido sembrando el Festival de Cine de Locarno en distintos países y territorios, con la idea de formar y desarrollar y generar espacios de formación para todo lo que tiene que ver con lo que nos atañe en este seminario, que es la promoción, la distribución, la exhibición, la publicación, el pensamiento, el marketing, todo lo que hacemos los obreros del cine, que a partir de que los creadores terminan las películas, nos hacen muy felices con ellas y nos dedicamos, como dice Cynthia Gill ayer, a la brutalidad de hacer que esas películas encuentren sus públicos y se exhiban y se promuevan y que nuestros creadores y cineastas lleguen a buen puerto. Entonces, les platico un poquito más y les prometo que suelto el micrófono. ¿De dónde parte la inquietud de hacer esta mesa? ¿No? Cuando empezamos a pensar en la mutación, evidentemente hay un proceso que podemos hablar de muchas maneras, de profesionalización, de maduración. Yo creo que tiene que ver con identificar necesidades y creo que toda la idea de lo formativo, cuando empezamos a hablar de estos conceptos, hay uno que no estoy segura si estoy a favor o no, pero como la alfabetización digital, cuando pensamos en las futuras audiencias, en el público del futuro, o el desarrollo de audiencias o los públicos. En este panel estamos personas que tenemos esa idea formativa, con una noción del pensamiento crítico y de lo cultural, y que a partir de la pandemia nos hizo replantear todas esas iniciativas y todos esos ejercicios hacia lo digital. No voy a decir nos hibridamos, voy a decir nos integramos a un lenguaje en el que lo presencial se nos fue un poco como agua entre los dedos de las manos
y de pronto tuvimos que enfrentar estas nuevas maneras, adoptar, y pareciera un poco paradójico, porque nosotros que normalmente nos postulamos por experiencias presenciales, que es algo de lo que se habló ayer, por pensar una película en dónde, cómo, con quién, en qué butacas, si ponemos la sala negra o verde para ver cómo se ve y cómo va a ser la experiencia de esa película, y que en esa idea de la experiencia, una vez que entramos en ese universo que parecía tan ajeno, que es el e-learning, ¿no? Tuvimos que mutar, tuvimos que reinventarnos, tuvimos que repensar muchas cosas, y creo que se evidenciaron dos cosas, que es un poco los hilitos con los que vamos a hacer ahorita una ronda de comentarios. Esta idea súper norteamericanizada del e-learning, ¿no? Esta idea de aprender en Internet, esta idea de ser autodidactas, es una idea que permeó tanto a nuestras audiencias, a todos nosotros, ¿no? Yo no puedo creer la cantidad de personas de mi generación tomando cursos de Internet digital en línea. Encontré una estadística que es muy linda, pero en el e-learning que se detonó a partir del verano del 2020 y que arrasó en el 2021, hubo más de 3 millones, ¿no?, de usuarios que dinámicamente se metieron al aprender en línea. Les voy a decir lo que más se estudió en línea en este año y medio: diseño gráfico, cybersecurity, análisis de datos, digital marketing, está en el 4 punto de los cursos más socorridos por todas las personas, de todas las disciplinas, de todas las edades, de todo el mundo, social media marketing, programación digital, idiomas, que eso me parece increíble, hubo una necesidad de no fronteras en ese fenómeno global de la propia pandemia, desarrollo de páginas de Internet y cómo hacer negocios y ventas en línea. Eso son lo que la gente aprendió desde un instinto o desde una necesidad, y es alucinante. Hay niños desde 12 años que se metieron a estos cursos, hasta personas de 70 años que dijeron: yo voy a aprender cybersecurity o diseño gráfico, ¿no? Y se pagaron esos cursos en línea. Y eso genera una reflexión que tiene que ver con esa idea de las crisis que detonó la pandemia y las cosas buenas que queremos todavía, como dice Gerwin, el programador de Rotterdam, en estas sillas. Tenemos mucho por entender todavía qué pasó y qué tenemos que resumir. Pero lo que sí pasó es que veníamos en una crisis de gobernanzas, en una crisis en la que las instituciones, como la Iglesia, por ejemplo, están en una crisis, las instituciones académicas vienen enfrentando una crisis, las universidades se empezaron a quedar atrás. De repente Google University tiene mucho más solicitudes de suscripción que Cambridge o que Stanford o que Harvard, ¿no? Y entonces tú tomas cursos de 6 meses de programación en Google y tienes el mismo puesto que si estudiaras 4 años informática en una universidad privada carísima o en una pública, ¿no? Y se revoluciona esa idea de la educación. La academia viene ya, por eso de ahí partimos con lo desinstitucionalizante. Tiene una crisis también. ¿Qué más evidenció la pandemia? La gran crisis en la que estaban nuestras instituciones de salud. Entonces, digamos que sí hay, ¿no? Porque finalmente lo de la pandemia era la crisis, por lo que nos encerramos, es para no llenar los hospitales, porque los países no podían contener tal número de enfermos. No, por encima de la salud en sí misma, digamos, como algo esencial. La gran preocupación, ¿no?, en México, por ejemplo, cuando reportaban era: todavía quedan el 18% disponibles de camas. Vamos muy bien en el manejo de la pandemia. Así, bueno, pero se están muriendo 200,000, ¿no? Entonces, claro, todas esas estructuras. ¿Y qué pasa? Que en la democratización del Internet, que en los fenómenos y en la necesidad de seguir adelante, de nadie sentirse paralizado, aparece una especie de espíritu autodidacta y una oferta de contenidos que termina por empapar nuestras propias organizaciones. Nos tuvimos nosotros que tomar un taller en línea. Yo sí soy de las que tomé talleres en línea, no voy a decir de qué,
Bueno, voy a decir uno, el de tarot, por ejemplo, fue fundamental. Después les paso, la página es buenísimo, de una chilena. Pero además también había eso, podías tomar un curso en Inglaterra o un curso de una chilena de tarot o el que fuera, o meterte a las charlas formativas del BRLAF o tomar talleres de cine o de literatura o de pensamiento crítico o de filosofía o de cosas mucho más sofisticadas, que es lo que empezamos a ofertar. Y en esa necesidad se abrieron nuevos diálogos. Entonces, vamos a hacer ya, les prometo que ya me callo, pero quería decirles un poco de dónde venían todas estas reflexiones, porque efectivamente cuando pensamos esta idea de autogestiones necesarias, es porque sí se volvió necesario y sí lo tuvimos que identificar. Y frente a esta idea de la mutación viral, pasaba también que se iba reforzando esa necesidad, ¿no? Porque salió el COVID, entonces todos nos fuimos a línea y dijimos, bueno, hacemos un encuentro medio en internet, y luego vino Delta, y luego vino este año, todavía los del principio de año pensaban que volvían a lo presencial, pero vino Omicron, y en esas mutaciones virales se viralizó esta necesidad de educación en línea, esta necesidad de autoformarse, de autohacerse cargo más allá de las nociones académicas, de lo que uno podía mejorar, ¿no? Entonces ahí hablamos también de autogestiones. Nosotros como gestores tuvimos ejercicios importantes de autogestión, y aquí suelto el micrófono y les pido que me platiquen un poco de sus experiencias y que describan también un poquito los proyectos que encabezan para terminar de dar este contexto. ¿Alguien quiere empezar? ¿Rodrigo? Va. Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, Paula, y a todos los compañeros de la mesa. Desinstitucionalizante, y llamas a alguien del Centro Cultural, ¿sí, no? Sí. No, porque como decía, sí, venimos como desde otro ámbito de la independencia y hemos como sabido trasladar un poquito a la institución toda esa filosofía, ¿no? Y esas formas de trabajo que habíamos traído. Sí, quizá entraré, pero quizá hay una parte importante de la institución que es la presupuestaria, que antes Luis hablaba, ¿no? Precisamente de la complejidad que es desarrollar proyectos desde la parte independiente por faltas presupuestarias. Quizá en la institución tenemos como ese comodín, ¿no? Que lo podemos utilizar y dedicarnos más en los contenidos. Desinstitucionalizante, sí. Puedes hablar de autogestión, no de lo... Sí. Autogestión, vamos a verlo. Bueno, me parece muy interesante lo que estás planteando, como desde inicio, como esa crisis de las instituciones. Creo que es básico. Como maestros universitarios notamos esa crisis en la academia desde hace años, mucho antes que venga el COVID. Creo que el COVID, este virus, ha sido como plantearnos realmente estar en el futuro. Creo que es el gran avance que ha tenido la humanidad para llegar al futuro. Eso lo veo bien, y creo que este seminario debería llamarse ya Seminario El Público del Futuro / Presente, porque sí es este público el que tenemos ahora, ¿no? Esta crisis existía previamente, la gente joven está muy en contra, digamos, como de esa sapiencia, de esa forma de conocimiento, de trasvase de conocimiento académico. Y ya estaban planteándose otras cosas. ¿Por qué voy a pagar colegiaturas en las universidades si tengo YouTube, tengo todos estos tutoriales? ¿Sí? Tengo ya algunas apuestas como Doméstica, que ya trabajaban un poquito más. Uno de los principales problemas que yo creo que es en esta autogestión de conocimientos o de cómo lo aprendemos, que es la unidireccionalidad, principalmente, que hay en esos tutoriales de Internet. Eso yo creo que es el gran reto que tenemos desde las instituciones, desde los espacios de formación, que tenemos que pues, ser como catalizadores en mi caso, de una educación gratuita, educación equitativa, educación de calidad, educación inclusiva, pero de qué forma los alumnos, los estudiantes pueden recibir no solo un conocimiento de un lado, sino hacia el otro lado. Creo que eso es clave y es el gran reto que nos ha estado costando, y llevamos estos 2 años haciéndolo. Ha avanzado muchísimo, hay muchísimas plataformas, pero creo que desde mi punto de vista es un poco deshumanizante cómo terminan algunos talleres, ¿sí? Con un zoom out en lugar de ir a echar unas chelas, unos tacos y hacer como una contextualización de todo este proceso. Eso yo creo que es uno de los grandes, insisto, retos que debemos hacer. Creo que lo hemos mejorado, creo que se han reducido los grupos de personas. Antes podían darse pláticas para mucha más gente, o cuando estamos aquí puede haber 50 o 100 personas, y ahorita necesitamos 10, 12, 15, con lo que ya vuelve a ser un poquito exclusivo, sea gratuito o no, el acceso.
para que sea un correcto uso de la educación, ¿no? O cómo podemos aprender estos conocimientos. En todos los países, yo estudié en España, estudié en la UNED, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en los que ya existían esos formatos, digamos, pre-internet, en los que ya te daban unos materiales, veías unos videos y luego hacías una serie de tareas, ¿no? Pero sigo pensando que eran un poco humanos, ¿no? Que era como muy de la máquina en ese sentido, que falta emoción, falta ver si cuando yo estoy platicando el compa de acá se está aburriendo, están sonriendo, y eso no se ve a través de las pantallas. Entonces, uno de los grandes retos en estos 2 años, insisto, es eso: de qué forma hacemos que la educación sea más, que no sea solo en una dirección, sino cómo podemos tener esas asesorías mucho más cercanas. Los que somos maestros aquí, Paula, sabrás que dando clases presenciales, te tomas 5 minutos, vas por cada mesita y se avanza muchísimo más que de esa forma de otras asesorías que no existen, y yo creo que todavía faltan, ¿no? Falta conseguirlo. Eso es como una idea como general, ¿no?, que tengo sobre este proyecto. Recuerdo también fue 5 o 6 años, en un seminario del público, que juntaste a muchas de las plataformas online, Cinepolis Click, Filmin Latino, Cinema 1, no sé si estaba Movie, había bastantes. Y me acuerdo viendo tú todos tus datos en la pantalla, que decías, ¿cómo consigo que este público presencial esté online? Yo creo que 5 o 6 años después es justo, hemos dado la vuelta. ¿Cómo conseguimos que ese público que está online, volverlo a traer, ¿no? Entonces sí, creo que estamos en el seminario del público del presente, y que tenemos que trabajar como para conseguir reducir, digamos, o conseguir alcanzar más, o trasvasar de una mejor manera el conocimiento, que no sea unidireccional, que no sea formato TED Talk, que alguien habla y sí, muchísimas gentes se escuchan, ¿no? Eso como de inicio. No sé si alguien quiere como aportar acá, o platico de otras cosas que me interesan también. Pues si quieres platicar de lo que... Vale. Sí, y pues hablando sobre mutaciones y sobre sostenibilidad, yo creo que es importante, tanto como realizadores, como gestores o como programadores, el tema de la memoria digital, de los repositorios. ¿Qué sucede para que esa persona que esté allí estén online todos esos materiales? ¿Sí? Eso no es nada sostenible. Entonces, de repente estamos como planteando, no sé, aprovechamos, por un lado, como la reflexión sería esa: por un lado, a través del Internet podemos descentralizar muchísimo. Nosotros en el Centro Cultural de España estamos situados en un contexto del centro histórico con un público muy cautivo. Uno de los grandes problemas que tiene la cultura en el país y en muchos países es precisamente el centralismo. Ahora pueden venir personas a asistir a los talleres de Sonora, de Sinaloa o de otros estados que no tienen ese acceso. Eso creo que es increíble. También el talento. Es posible que Rafael de Brasil no pueda venir una semana a México, pero sí tiene 2 horas para poder dar una plática. Y presupuestariamente eso es importante. Entonces, como esta descentralización está bien, este talento está bien, pero ¿cómo conseguimos nuevamente? No sé, yo creo que el reto nuestro ahora es de qué forma volvemos a ser presencial pero manteniendo una parte virtual. Ese yo creo que es el gran reto, y sobre todo que la virtualidad no sean asesorías, no sean de seguimiento, sino que sean más como estas charlas, una masterclass, pues como les digo, unidireccionales, pero que vayan en un sentido, ¿no? Pero sí creo que se requiere nuevamente la presencialidad para hacer de la formación como que sea más completa. Eso sí lo planteo. Hemos pensado mucho en eso con un seminario que también participó Isabel, que planteamos, que era el Seminario de Ecologías de la Imagen en Movimiento, y precisamente nos vinculábamos con universidades o centros de saber que estaban perdiendo como esa carrera frente a los jóvenes y con Internet, ¿no? Lo hicimos con la UAM y lo hicimos con el Centro Superior de Investigaciones Científicas de España, y ahí se reflexionaba precisamente sobre cómo hacemos, cómo fabricamos, cómo gestionamos, cómo programamos, teniendo en cuenta, bueno, desde una perspectiva cinematográfica, pero teniendo en cuenta estos contextos de crisis social, de crisis ambiental, de cómo somos invasivos o no, hasta qué punto es necesario. Entonces sí, como en este seminario, la verdad que creo que fue
bastante interesante, desde ese punto de vista que muchos realizadores de diferentes geografías podían participar, pero también hablando con Isabel y con otros compañeros que participaron, quizá se necesitaba como una contextualización final, lo que hablaba antes, ¿no? Vamos a tomar esos tacos de suadero, Paula, y vamos a hablar en corto cosas que a lo mejor no se pueden quedar ahí grabadas, o que no es conveniente, ¿no? Entonces, sí, un poquito como creo que desde la institución estamos trabajando en esta línea del e-learning, de la presencialidad frente a la virtualidad, pero creo que necesitamos como generar un camino que no sea paralelo, ¿no? Que se una y que pues, sea conveniente en cuanto a sostenibilidad presupuestaria, sostenibilidad de viajes y otros tipos de temas medioambientales. Súper, muchas gracias. Bueno, muchos temillas ahí para jalar. Rafa, ¿nos cuentas un poco qué es el BRLab y de dónde partimos esta reflexión? Tu reflexión. Bueno, gracias por estar acá. Un gusto estar acá otra vez hablando a los compañeros, Julinha y todo el mundo. Bueno, el BRLab es un evento anual, ¿no? que creé en 2011 en el marco del Festival de Cine Latinoamericano de São Paulo, a principio como un espacio creado para formar productores, cineastas, guionistas con proyectos en desarrollo, pero también como un espacio pensado en este contexto para aproximar los profesionales de Brasil con los profesionales de otros países de América Latina, que era algo que no pasaba. De hecho, hasta hoy es el único espacio en Brasil que recibe proyectos extranjeros. Es importante decir eso porque eso está un poco en nuestra génesis. El taller ha cambiado a lo largo de los años, pero ese esfuerzo para mantener ese espacio como un espacio internacional y un espacio donde proyectos latinoamericanos y también ya desde 2014 de Península Ibérica puedan encontrar en Brasil un espacio de formación, pero también un espacio de articulación con la industria, es muy importante. Yo creo que también vale la pena explicar un poco que estos laboratorios tienen como herramienta los proyectos. Es muy importante, y para nosotros es muy importante formar profesionales y ayudar que estos profesionales saquen estos proyectos en desarrollo adelante. En BRLab tenemos exclusivamente, trabajamos con películas de ficción de largometraje, pero también es un espacio de formación de profesionales, ¿no? Entonces, el proyecto es una herramienta donde también vamos a enseñar a partir de estos proyectos a productores cómo se monta un plan de financiación, cómo se articula, cómo se piensa una coproducción internacional, cómo se interactúa, cómo se planea las ventas, cómo se financia, cómo se distribuye, cómo se articula esto y cómo se relaciona con el director o la directora o el cineasta, porque en paralelo a los talleres de producción también estamos trabajando con guionistas, directoras, directores, aspectos más creativos y de sentido, ¿no? De qué se comunica con estas películas, de qué se dice, de qué se está hablando y cómo. Entonces tenemos ahí distintos subgrupos. A lo largo de los años, el BRLab también pasó a organizar otros talleres, por eso que el taller principal del BRLab el año pasado pasó a llamarse BRLab Features, porque se quedaba un poco confuso que el taller tenía el mismo nombre del evento. Entonces, también en BRLab tenemos desde 2017 un otro taller que es de diseño de audiencias. Tenemos un otro taller de edición y también junto con Locarno organizamos ya desde hace 3 años el Locarno Industria Academy. De esta forma, es un poco difícil pensando también ahí en autogestiones desinstitucionalizantes. Es un poco difícil organizarlo todos los años porque como cuesta, pero también es muy importante este formato que después transponemos al digital por cuenta de la pandemia. Es muy importante porque logramos tener toda la cadena audiovisual, un poco de nuestro ecosistema ahí representado. Entonces tenemos muchas veces charlas, como organizamos con Industria Academy, charlas con los productores de BRLab, con los alumnos de la Industria Academy, para que se puedan intercambiar un poco más de ideas, porque algo que está y que tiene que ver un poco con lo que hablaba Rodrigo, la premisa pedagógica nuestra, digamos así, bueno, se la puedo llamar así, es una horizontalidad del saber, ¿no? En donde, de hecho, el digital,
cualquier cosa unidireccional nos sirve para nosotros. Trabajamos ahí con algunas ideas un poco básicas de pedagogía constructivistas, de como Paulo Freire, esa idea de que, bueno, todos los conocimientos son válidos, de que una persona con un conocimiento, con otra persona con otro conocimiento, con otra persona con otro conocimiento, y de las ejecuciones lógicas, de dialéctica entre las personas, se va a generar un conocimiento nuevo, que es algo que experimentamos todos los años en BRLab. Tenemos un tipo de tutores para los proyectos principales con Paula Astorga, Tachi Leiti, Agustina Liambi, Giancarlo Nasi, Mariana Rondón, Xenia Riveri, Yana Paro, guionistas, Eliseo Autunaga y Albertina Carri, por ejemplo. O sea, son personas que comparten un poco de esta ideología, pero que también estamos, de esta ideología, no, de esta pedagogía, que también es ideológica, pero que también son personas que se matan un poco junto conmigo cada año para que el taller funcione a los cineastas, a los productores, que esto es lo más importante. Luego, cuando llegó la pandemia, nos quedamos como, bueno, nos quedamos es un poco también mi primera persona del plural retórica. Yo me quedé apavorado porque tenía mucho miedo, porque no entendía cómo podría transponer este espacio para el digital, porque bueno, el evento presencial siempre ocurrió en 7 días, como muy intensos, en donde se empezaban con el taller, con muchas actividades, y al final íbamos sumando actividades, todo se terminaba en un gran encuentro de personas y de profesionales. Porque me olvidé de decir que aparte de los talleres también tenemos 2 brazos de programación que son abiertas, que ustedes pueden incluso entrar en YouTube y acceder. Desde el 2017 ya transmitimos eso en internet. Uno es el BR Plot, pensado para hablar de guión y cuestiones narrativas y del mercado de guionistas en Brasil y América Latina. Y el otro es el Reach, pensado para discutir cuestiones de audiencia. Entonces, ¿cómo poner todo esto en internet, ¿no? Entonces empezamos a buscar algunas herramientas de estas de e-learning, de herramientas que se crearon, y todas parecían también demasiado caras y unidireccionales. Entonces, a partir de algunos ejercicios, de algunas lecturas, de unos estudios, y también de entender un poco cómo que estamos en la cabeza de las personas, de muchas conversaciones con los tutores y con todos, transponemos y aprovechamos, que yo creo que es algo que nos trae la pandemia, que es un poco también el tiempo se quedó menos urgente, ¿no? Entonces, como estábamos cada uno en su casa, nosotros teníamos más tiempo para trabajar, pero también menos concentración para trabajar. Entonces, todo lo que se hacía en 8 horas en un día, nosotros hemos reducido para 3 horas diarias en 3 semanas, lo que se convirtió un poco en un maratón, pero también algo que siempre ha sido muy importante y que da un poco de pánico que no funcionara, es que no funcionara como una experiencia real para las personas que estuvieran participando, como que las personas no pudieran sentir que llegaron y salieron distintas, o que ese proyecto funcionó. Y 8 horas en el Zoom o 8 horas en cualquier cosa digital es imposible. No llega una hora que el cerebro estafa, y también cómo generar un espacio. Yo creo que quizás eso haya sido lo más difícil y lo que no funcionó, cómo generar esos espacios donde poníamos 40 personas en una rueda, donde todos hablábamos en el Zoom, ¿no? Eso es un poco imposible. Creo que esto es lo que más perdimos, ¿no? Como que son las personas un poco ahí con vergüenza de hablar en el Zoom, aunque todos participen mucho, como no hay tanto diálogo cuando estamos presencialmente. Entonces dividimos más o menos la misma estructura lógica de contenidos, pero en 3 semanas, en donde en la primera semana trabajábamos en distintos grupos el guión, la narrativa, ¿no? Uno con enfoque en personaje, otro con enfoque en intenciones, otro con enfoque en narrativa, y en paralelo un solo grupo trabajando los planes de financiación y todo esto. Y después probamos ir juntando otra vez las piezas de dirección, guión y producción en la segunda semana, que es algo que por ejemplo, el presencial hacemos en el 4º día, pero que es algo muy fundamental, porque es donde también se unen las informaciones adquiridas en el taller de producción con las informaciones adquiridas en los grupos de discusión de guión, y donde se pone y se empieza a discutir integralmente la película. Y en la tercera semana
extendimos en una semana lo que hacemos en 2 días, que son las reuniones con la industria. Yo creo que funcionó, ¿no, Paula? Las personas estuvieron como en el primer año, tuvimos personas como llorando, tuvimos fiestas, lloros, como todo lo que pasa en el online. En el segundo año ya estábamos mucho más cansados, todos así como ya no aguantábamos más. Y este año volvemos a la presencialidad, porque sí que hay algo que no se puede repetir, como decía Rodrigo. Los espacios físicos, los cuerpos, los encuentros, los ojos y todo esto. Aunque sí, también intentando ver qué mantenemos de eso, la parte cerebral de la cosa, ¿no? La parte que es discutir ideas, conceptos y cosas muy concretas, eso sí se puede hacer online con tiempos pequeños y quizás incluso tener un tiempo de más calidad presencial. No sé si repartí mucho de mis inquietaciones en este momento, que son puras, ¿no?, metodologías y pedagogías, pero creo que es un poco de esto también que venimos a hablar. Y es esto, ¿no? No, buenísimo, muchas gracias. Porque sí, es que yo todo el tiempo me quedo pensando, formar audiencias, formar cineastas, formar productores, formar estudiantes de cine, ¿no? Yo en la universidad, la primera vez que me meto al Zoom a una asesoría personal y me sale un alumno en su cama, sin camisa, yo de repente era de ¿por qué soy la maestra de este joven ilustre, precioso, encuerado en su cama y le voy a hablar ahorita de su guión porque no funciona? Es rarísimo, ¿no? Era como, o sea, era una cosa entre pudor y por otro lado no quieres que apague la cámara porque no lo quieres estar viendo, ¿no? Pero no, es rarísimo. De repente estás en las recámaras, en las casas, en sus salas, en su cocina, todos desde nuestra casa, esa noción del ámbito de lo privado y lo público se rompe porque estás en la casa de las personas, en su escritorio, en su cocina, ¿no? Yo no puedo creer la cantidad de universitarios que les di clases en la cama. O sea, es así una cosa rarísima, o sea, decirlo es casi me da pudor, pues suena como una pervertida. Pero bueno, si ellos prendían su compu y estaban en 2 almohadas, hola, ¿leíste mi guión? Pues eso es lo que ni modo, pues sí lo leí, yo me trato de sentar en mi escritorio y ponerme derechita, pero bueno, sí. O me acaba de pasar aquí que hay una generación completa de voluntarios de centro de FICUNAM que vinieron todos a decirme mucho gusto, porque nunca, o sea, nos echamos un semestre completo sin verlos en persona. Es una locura, o sea, es alguien con quien trabajaste, con quien lloraste, que te habló de su vida íntima, porque en las películas al final acabas dando mucha terapia. En los talleres de creación, el cine habla mucho de quiénes las personas, y en los otros talleres también, en los después de la película terminada, el espacio genera una intimidad. En esa idea de la unidireccionalidad, aprendí a decir desinstitucionalizante, pero la otra todavía me cuesta. Es rarísimo, ¿no? Pero bueno, al final sí había una necesidad y sí había una idea de trasladar el espacio, de ofertar una película, y yo siento que sí hubo en esa misma concepción. O sea, yo siempre he pensado que tener un cineclub o una sala o hacer un festival tiene una dimensión formativa, siempre lo he pensado, de pensamiento crítico, de tal, pero de pronto asumirlo y tenerlo que decir como formativo, porque es lo que requiere el espacio de Internet, ¿no? También hay como un traslado de valores. Ramsés, quiero que nos cuentes que tú empezaste justo abriendo una sala, ahí te cae la pandemia y te vas con este proyecto de formación. Sí, justo en el sentido de la autogestión, creo que sí es un poco más pertinente la participación de Casa Negra, que independientemente de las muestras que hemos tenido, de los cineclubes en los que hemos participado, un poco las mismas personas, es… Habla un poco más también para dar el contexto del proyecto. Sí, claro, es Casa Negra precisamente el proyecto del que se puede hablar. Bueno, Casa Negra es un proyecto, un colectivo multidisciplinar que actualmente se dedica fundamentalmente a impartir cursos y talleres de cine desde muchos enfoques y con fines muy diversos. Eso viene de una idea que tenemos precisamente quienes organizamos este colectivo y todas las actividades que hacemos, de cómo pensamos el cine, precisamente, ¿no? Hemos notado como cinéfilos, como personas que conviven con otras personas que también tienen el gusto por el cine y la reflexión por el cine y la práctica también del audiovisual, que muchas veces se toma el cine como una sola cosa o dos cosas, ¿no? Arte, entretenimiento
objeto de estudio, no sé, cualquier cosa. Nosotros partimos de la idea de que el cine pues más bien es un fenómeno multipolar, polisémico, ¿no? Que es todo eso y más, ¿no? Es comunicación, es cultura, es, por supuesto, es arte, es entretenimiento, ¿no? En ese sentido, Casa Negra, que en sí surge hace 10 años, justamente, este año se cumplen 10 años de la fundación de ese proyecto, del cual pues yo no participé en la fundación, yo llevo unos años apenas, unos 3 años en ese proyecto, pero nació como un proyecto que precisamente pensaba en los públicos, pensaba en las audiencias, nació como un cineclub itinerante aquí en la Ciudad de México que buscaba precisamente cómo proyectar películas que, aquí probablemente entremos como en el primer problema, ¿no? Iba a decir películas que no se suelen ver en salas masivas, ¿no? De alcance masivo. Que bueno, ahorita ya también eso es muy diferente, precisamente por cuestiones de plataformas y de virtualidad, y que en el internet podemos encontrar todo, ¿no? Pero bueno, hace 10 años quizás no lo era tanto, ¿no? Eran como apenas como los primeros indicios del internet que podía como albergar un buen de estas cosas. Pero bueno, los fundadores, que son Rafael Ramírez e Iván Lavín, los fundadores de este proyecto de Casa Negra, tenían a bien como pensar en ciclos temáticos, a lo mejor como en óperas primas de ciertos directores o directoras de algún país de Asia, por ejemplo, ¿no? Que pues desde luego no eran películas que se solían ver como a un nivel masivo, ¿no? Entonces pues es así como surge, y es así como han surgido muchos cineclubes aquí en la ciudad y en muchos otros lugares. Entonces durante los primeros años del proyecto pues se dedicaron como a eso justamente, ¿no? Itinerantes, buscar espacios en donde se pudieran proyectar estas películas, y algo de lo que tú hablabas ahorita que a mí estoy muy de acuerdo, que tener un cineclub, tener un festival, tiene como esta beta también como formativa, ¿no? Sobre todo si tienes esta parte de que al final de la película pues puedas tener un diálogo con las personas, ¿no? Un poco como hablar de qué se vivió, qué se vio, cómo se sintió la película, ¿no? Y ese acto comunitario de platicar y reflexionar sobre lo que se vio, por supuesto que tiene algo formativo, ¿no? Entonces, así era el cineclub. De repente hace unos años, poco antes de pandemia, que eso es algo que ahorita también me gustaría como tocar, poco antes de pandemia empezamos a llevar esto del cineclub a otras cosas, ¿no? Con ideas que ya teníamos desde hace tiempo, también, bueno, antes de que yo estuviera en el proyecto, que era ya no solo hacer cineclub, sino también iniciamos una revista digital de crítica y de ensayo cinematográfico. Por ahí logramos sacar 9 dossiers en poco más de un año. Eran también dossiers temáticos, en ese sentido pues sí tomamos como la misma estructura, ¿no? El esquema de los ciclos de cine que armábamos para Cineclub. Y no sé, pues eran cosas como, no sé, hablar como sobre la espiritualidad en el cine, ¿no? O algo así. Eso se volvía como muy diverso y también multidisciplinario, porque nos llegaban ensayos que tenían enfoques desde el psicoanálisis, desde la filosofía, desde muchas disciplinas, ¿no? Entonces, creo que ahí empezamos a coquetear un poco más con la idea de empezar a impartir cursos y talleres. Retomamos esta misma idea que tenemos del cine como fenómeno multipolar y tomamos esa decisión de pensar qué línea podríamos tener, ¿no? O sea, cuál sería como realmente nuestra beta específica para los talleres, ¿no? Qué es lo que quisiéramos enseñar desde acá, desde Casa Negra. Y realmente no llegamos a nada concreto. Dijimos como de, bueno, es que son tantas las cosas que se pueden abarcar que puede ser algo muy diverso y también muy caótico. Y así es. Pero pensamos esto, ¿no? También como desde un sentido de nosotros como alumnos de cursos y de talleres y de cosas que nos han interesado, de cómo el cine se puede relacionar con otras disciplinas, lo que empezamos a pensar es justo eso, ¿no? Qué personas, qué maestros y maestras hemos tenido que quizá podrían, pues no tanto orientarnos, pero que pudieran sumarse también a esta parte de decir como de, bueno, yo doy clases en cierta escuela, en cierta institución, pero tengo como justo una línea específica, ¿no? Me gustaría a lo mejor dar un curso específico sobre la obra de Rubén Gámez, ¿no? Por ejemplo, cosa que pues no tengo permitido aquí en el lugar en donde yo trabajo. Casa Negra es el espacio en donde se podría hacer eso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, así es como fuimos un poco perfilando la idea de dar los cursos y talleres, ¿no? Sin una línea como muy concreta de
si nos vamos a enfocar únicamente a lo práctico, a talleres que enseñen herramientas para hacer cine, sino que también cursos de análisis semiótico, aprender también el lenguaje audiovisual, desde eso hasta justo eso, ¿no? Interdisciplina, cine y psicoanálisis, cine y filosofía. Hemos tenido muchos talleres de cine documental con personas que de verdad nos han traído como muchas alegrías y sobre todo que hemos visto que sus pedagogías funcionan bastante bien en línea, que eso es a lo que yo quería llegar ahorita también. En realidad, cuando tomamos la decisión de empezar con los cursos y talleres, fue un mes antes de que empezara la pandemia, ¿no? Entonces, pensaba también un poquito voltear el título de la charla, porque en sí se vuelven mutaciones necesarias también, o sea, son autogestiones necesarias, pero también entramos en eso de que la mutación hacia lo virtual pues se vuelve también necesaria, ¿no? Porque pues no había de otra, no podíamos ya reunirnos y hacer esto que estamos haciendo ahorita. Entonces, en realidad nosotros estuvimos un poco más de un mes impartiendo talleres presenciales y de repente, ¡pum!, ¿no? Pandemia. Por lo tanto, pues podríamos decir que esta etapa del proyecto Casa Negra en cuanto a actividades formativas, pues más bien casi nace en la virtualidad y nace en el Zoom. Y ahorita más bien la mutación para nosotros es que ahorita ya estamos ofreciendo lo que es la transición hacia lo presencial nuevamente y ahí está nuestro reto, que bueno, es el de todas acá, pero creo que esa es como una gran e importante diferencia, al menos desde acá, desde el proyecto de Casa Negra, que las actividades formativas sí más bien como que nacieron ahí en la pandemia, nacieron en lo virtual, y ahora más bien la transición y el reto pues es justo, ¿no? Pasar a lo presencial. Bueno, muchas gracias. Sí, es que sí. Isabel dijo el otro día que antes era como de, ay, vamos a meternos un ratito a internet para descansar la cabeza, ¿no? Eran como los espacios de fuga, y ahora es así de, ¿no? El acto más rebelde y de resistencia es así de, vamos a vernos, ¿no? Vamos a salir de internet y vamos a vernos un ratito, ¿no? Y ahora esa es como la máxima rebeldía o el acto de resistencia o de resiliencia, es así de, yo sí voy a ver a unos amigos, me voy a salir del Zoom y voy a ver a unas personas. Es tremendo. Julia, Industry. Bueno, muchas gracias Paula e Isabel por estar aquí. Y bueno, yo igual estoy pensando que igual quiero hablar que el reto ahora es lo que perdimos en lo virtual, porque ganamos mucho, yo creo. Bueno, yo antes de todo voy a contextualizar un poquito el Industry Academy, como lo que hablabas antes de identificar necesidades, ¿no? El Industry Academy surgió en 2014 en el Festival de Locarno, cuando Nadia Dresti, que era la directora de toda la parte de industria, empezó a pensar que eso, cada festival de Europa tenía un encuentro de coproducción y como 80%, no sé exactamente el número, pero es increíble la cantidad de encuentros de coproducción. Y no hay ningún festival que habla de la industria. Y entonces, en este momento que estamos viviendo, hay montones y montones de películas hechas y no hay cómo distribuirlas, no hay cómo hacer verlas. Entonces Nadia pensó en esto y también un poco los cambios de lo digital y todo eso. La industria independiente del cine es hecha y pensada por gente que, perdón la expresión, a veces es un poco dinosaurica, ¿no? Y entonces Nadia también pensaba que igual tenemos que reciclar un poco la información, y hay los jóvenes que saben mucho más, y vamos a hacer este grupo de formación para justo la gente que trabaja en la industria, que quiere exhibir, distribuir y reciclar este pensamiento, ¿no? Entonces de ahí surgió la Industry Academy, que es un proyecto internacional, porque luego fue a Latinoamérica. Por ejemplo, el primer lugar fue en México, creo que 2016, ¿no? En Morelia, y después fue en Nueva York, hay Líbano, hay ahora en Sudáfrica, no sé, hay millones. Entonces es un proyecto internacional, de hecho, y eso es lo que es bueno, ser un poco virtual. Y la versión de São Paulo,
empezó en 2017, cuando nadie me llamó para hacer la dirección de esa sesión en São Paulo. Me encantó porque yo, cuando empecé a trabajar en la industria, yo después del Festival de São Paulo, que estaba muy cerrada en el festival, cuando empecé a trabajar más con distribución, ver los distribuidores y tal, estaba en una charla una vez en el Festival de Tiradentes, en Brasil, y con unos estudiantes de cine, y empiezan ahí a hablar de distribución y tal, y los estudiantes tipo, ¿puedo hacer una pregunta? Es que yo no tengo dinero para pagar un distribuidor, entonces, ¿cómo hago? Y yo, bueno, es que esa gente salió de la universidad de cine pensando que tiene que tener un dinero para pagar un distribuidor, o sea, es todo al revés. ¿Sí? ¿Cómo saliste de la universidad sin saber casi nada de eso? Entonces, yo cuando Nadia me invitó, yo estaba súper contenta porque eso me pareció increíble, porque creo que había en este momento un poco antes, ahora ya no más tanto, pero eso es una falta de noción de cómo la industria funciona. Y eso de institucional, bueno, no voy a hablar esa palabra en español, es un poco interesante porque empecé a preguntar a toda la gente, porque yo no estudié cine. Entonces, a toda la gente que estudió cine, ¿cuánto habían aprendido de la industria de exhibición? Y nada, me decían en Brasil, ¿no? Ahora creo que está un poquito mejor, ¿no, Rafa? Pero entonces salen un montón de gente que es director y no salen ningún exhibidor, o sea, de la escuela de cine. O sea, ¿cómo la gente va a ver esas películas? Bueno, eso para introducir un poco la idea de la Industria Academy, ¿no? Y desde 2019 estamos con BR Lab, ¿no? Hicimos en la muestra de cine de São Paulo, y desde 2019 con BR Lab, y en 2020 tuvimos que cambiar para el online. Pero en este sentido hay muchas buenas cosas porque la Industria Academy es un proyecto internacional, ¿no? Y entonces seleccionábamos gente, como ya había el de Morelia, por ejemplo, pero nos gustaba tener una persona de México, por ejemplo, y seleccionamos gente idealmente de toda Latinoamérica, pero no es que tenemos mucho dinero para traer gente de Latinoamérica para Brasil. Entonces, en la Industria Academy de Brasil tenía más brasileños que latinoamericanos. Y lo que pasa es que en Brasil también, una otra cosa que a mí me parece un poco rara, es que tenemos a veces una lejanía con la industria latinoamericana. Entonces, Brasil es algo raro, ¿no? Está en Latinoamérica, pero no está. Y entonces, el Industria Academy perdón, es mi hijo que está llorando. Entonces, era importante para mí siempre tener gente de otros países de Latinoamérica, porque esa integración es muy importante. Yo también, la primera vez que estaba en el Festival de San Sebastián, la gente de Brasil iba a presentar sus proyectos en inglés, ¿sabes? Entonces están ahí todos los latinoamericanos hablando español y los brasileños en inglés. Entonces todo eso, creo que cuando volvimos a lo virtual fue una cosa muy positiva porque pudimos tener más gente de fuera de Brasil, ¿no? Y eso sí que fue muy positivo. Poder descentralizar también, y no solo fuera de Brasil, como la chica de Argentina no era de Buenos Aires, sino que no sé, de Córdoba, sí, hubo de Córdoba, exactamente, y de Bolivia. Y entonces eso me pareció increíble, la primera cosa, ¿no? Y aparte de eso, los tutores, eso ya lo que hablamos también. Y otra cosa que me pareció súper importante, porque la Industria Academy en Latinoamérica hay en México, Chile, Brasil y Panamá. Pero cada uno tenía sus cosas, y incluso con la gente del Líbano, no sé, yo igual tengo ya hablé mucho con los de Locarno, que tengo esa gana de hablar con la gente del Líbano y todo, pero era un poco independiente. Y estos 2 años hicimos la selección todos juntos, o sea, el Industria Academy México, Chile y Brasil fueron en la misma convocatoria, y seleccionamos, bueno, este va a Chile, este va a Brasil. Eso sí que me pareció súper importante porque hubo una integración más allá de lo que habíamos pensado. Pero es verdad que también es un proyecto de la Industria Academy que pretendía también ser como un grupo, un networking, ¿no? Es una comunidad.
Y entonces que la gente toda que empiece en la industria ya tenga su red de contactos. Y eso del networking, por ejemplo, no funciona sin lo presencial, ¿no? Pero también otra cosa es que los jóvenes son mucho más adaptados a lo online. Y entonces es una cosa, el primer año hicieron grupos de WhatsApp y todo, y fue súper, hicieron una playlist del Industry Academy São Paulo, un grupo de WhatsApp, fue una energía así como súper fuerte en lo online, que igual, no sé, me pareció incluso aún más, no sé si porque también, igual a Rafa puede decir un poco también, la gente tenía en 2020, tenía unas ganas de compartir y de salir de lo aislado y de cambiar, ¿no? Cosas que estaban en el pasado. Entonces, el grupo de la Industry Academy 2020 se quedó muy, muy cerca y pensando en proyectos conjuntos, cosas que no habían antes, no salían estas así, como vamos a distribuir una película en Brasil y en Panamá juntas. O sea, eso también fue una cosa muy positiva, creo. ¿Qué más? Y una cosa que creo que muy negativa, que estamos hace 3 años en BR Lab y 2 años virtuales, y todos los años los participantes de la Academy decían antes que hacía mucha falta estar con productores, porque están ahí también en la parte de industria sin hablar con productores. Y entonces con BR Lab logramos hacer esa conjunción y estamos súper felices con eso, pero también online funcionó, pero no tanto, ¿no? Como los productores y los distribuidores hablando ahí en Zoom, no es que salían y podían hablar así como. Entonces eso también es una cosa negativa. Pero estaba mucho pensando aquí mientras hablábamos que mi reto ahora es cómo mantener lo virtual un poco, ¿sabes? No volver a lo presencial, pero mantener todo eso que ganamos también con lo virtual. Que lo presencial es claro que tenemos que volver porque sí, porque claro que preferimos personas a máquinas, pero cómo mantener unas cosas muy buenas que ganamos ahí. No sé si... Bueno, vamos a volver con Rodrigo, porque hay una cosa que es bien interesante y que finalmente estamos todo el tiempo pensando en el cine y en la idea de las audiencias. Acá tenemos audiencias que son los que trabajan en la industria y ¿no? Y los que quieren pensar el cine y los que quieren hacer cine y que desde la perspectiva de creación son una audiencia también, ¿no? Justo ayer tuve un momentito así en el que en la mesa que estaba hace un momento dijiste, no, yo no soy programador, yo trabajo a partir de los proyectos, pero el trabajo curatorial de escoger las películas en papel, en esa etapa verde de desarrollo a partir de premisas y de posibilidades, yo pensaba, bueno, es un trabajo curatorial casi tan intenso que el mismo que hacemos con las películas terminadas, ¿no? Los procesos de selección de un trabajo en papel o de un participante como la convocatoria que abrimos, ¿no? En la convocatoria que abrimos para este seminario entraron 71 proyectos y todos eran como wow lo que hacen, wow lo que hacen, wow lo que hacen, wow lo que hacen y eran igual que una iniciativa de distribución, una iniciativa de cineclub, una iniciativa de cineclub universitario, de una agencia de marketing especializada en cine y la Cineteca de Chile y la Nueva Academia de Paraguay y la Cineteca de Nuevo León. Y de repente era como, híjole, estaba lo súper mega independiente y lo súper mega marginal y lo súper mega institucional, con las mismas necesidades, ¿no? Y creo que también esa como honestidad o vulnerabilidad, que no es lo desinstitucionalizante desde un sentido negativo, sino como de entender que sí efectivamente hay una homogeneización, estoy con palabras muy difíciles esta mañana, pero que al final eso, como que detonan, o sea, hay esa noción de necesidad y de esas audiencias, ¿no? Porque a mí me gustaría, bueno, ahorita, para poder como englobar eso, pensar en a quién le estamos hablando, ¿no? Y desde esa perspectiva también como formadores de audiencias, ¿no? O sea, los cineclubistas son formadores de audiencias y nosotros, si queremos formar cineclubistas, pues estamos como, ¿no? En ese intercambio de saberes del que hablaba Rafa, en unas horizontalidades completamente distintas, porque es la misma preocupación del cineclub chiquitito, barrial, que de la Cineteca de Chile o que de la Cineteca Mexicana formar, ¿no? Y en esa coyuntura y en esa
en esa estructura, digamos, lo desinstitucionalizante no tiene que ver con que seas institución o no, sino con que las mismas necesidades como que se democratizaron y se homogeneizaron, y de ahí parten otros intercambios de valor. Gracias, Paula. Sí, yo creo, como dice Juli, pues es como una concepción dicotómica de qué es bueno, qué no es bueno, ¿no? Claro que se ha avanzado muchísimo. Nosotros desde el Centro Cultural de España tenemos como dos públicos. Por un lado es el público que va a ver las películas, y ese es un público que no se va a, digamos, a formar como futuros realizadores. Va solo como a ver cine gratuito en el centro histórico, que no tienen otras opciones. Entonces, el traspase al online afectó mucho a ese público, que no es un público que tenga un acceso en Internet en el centro histórico. Entonces ahí se nos dio en la torre bastante fuerte. El lado de formación de públicos o formación de futuros realizadores, programadores dentro de la industria cinematográfica, justo le dimos un giro a que no fueran para gente, digamos, en aprendizaje, gente muy joven, sino para profesionales, planteándonos que ya se requiere como una base. Entonces, que sea como una formación mucho más profesional, con pequeños asesorías. También nos enfocamos a una serie de procesos que son los que hemos visto que funcionan, que no eran, digamos, tan técnicos en el sentido de que se requiere tocar las máquinas, sino que son otros procesos más cercanos al guión, a la escritura, que conllevan unos tiempos que posibilitan dar unas sesiones, tener una semana de trabajo y luego poder hacer las asesorías. Eso sí nos hemos dado cuenta que ha funcionado muy, muy bien. De hecho, uno de los mejores o de los seminarios que más ha funcionado es junto con la revista Correspondencias sobre crítica de cine. Ese funcionó muy, muy bien, ha habido 2 ediciones y, de hecho, digamos, no buscamos como una numeralia o un producto que salga de ahí, pero vemos como que hay indicadores que funcionan muy bien cuando 2 años después algunas de las personas que estuvieron en el primer taller están realizando ahora otro taller, que es una mutación, variación, esqueje, brote, algo, sobre crítica feminista, que se está ahora haciendo, y es una chica de México, una chica de Paraguay y otra de Argentina, que se han organizado online a través de la virtualidad. Entonces, claro que hay cosas muy, muy positivas y que funcionan, pero también pensando como algunas escuelas que sí estaban como muy enfocadas en temas prácticos, técnicos, sí les ha afectado mucho más. Entonces, para nosotros ha sido eso, como ensayo-error, ver cuáles funcionan mejor, temas de escritura, temas de procesos un poquito más lentos y que no requieran tanto cacharrear y tocar las máquinas en ese sentido, ¿no? Y como decía Juli, evidentemente estas organizaciones que se han hecho a través de la virtualidad hay que mantenerlas porque no hubiera sido posible. También es gente joven que tiene sus grupos de WhatsApp, de Telegram, Discord, y se organizan y continúan, ¿no? Pero desde el otro lado, ahorita que reabrimos la sala de cine, ya vino el público habitual y ese público nos dijo, les hemos echado mucho de menos, ¿sí? Porque es algo más, planteémoslo no solo desde el cine, sino desde la sociología, leemos a Mantecón, a Cirión, o cómo se habla que no es la relación con el filme, sino la relación con la persona que estás al lado, ¿no? Calla Ramsés, que no escuchó la película, sí, este tipo de cosas. Y también desde lo antropológico, ¿no? Recuerdo la conferencia inaugural del año pasado del seminario con Aida Bueno sobre acuerparse en ese sentido, o la cineasta oaxaqueña Luna Marán, cuando se habla como el cuerpo es un acto de resistencia, poner un cuerpo. Entonces, por un lado, pues es esta como dicotomía de qué vamos a hacer, que en mi caso, en el caso de este Centro Cultural de España, va más hacia lo presencial en cuanto a los visionados, por el tipo de público que tenemos, y mantener la virtualidad en las formaciones con pues una serie de talleres muy enfocados en estos procesos que requieren un poquito más de tiempo, un poco más de pausa, ¿no? Sería por ahí. Ramsés, ¿quieres hablar un poco de eso? Sí, bueno, acá creo que depende un poco del taller en cuestión, ¿no? Del curso que se abra. Desde luego empezamos a pensar necesidades y sobre todo oportunidades y posibilidades dentro de lo virtual, precisamente por los fierros que no se podían usar de momento, ¿no? Y que muchas personas pues a lo mejor desde casa no podrían pues eso, ¿no? Llevar a la práctica, sobre todo herramientas para el quehacer cinematográfico. Sin embargo, hay un taller que damos
estaremos tratando de darlo al menos 2 o 3 veces al año, que es sobre cine autorreferencial. Lo imparte la documentalista Eva Villaseñor, ella es de Aguascalientes. Y creo que es un taller que ha funcionado muy bien, precisamente porque está dirigido a personas que tengan una idea, desde un argumento, ¿no?, sobre una película documental que tenga que ver con su propia historia o su familia. De ahí viene el autorreferencial, ¿no? Entonces, es de cierta forma de iniciación, pero no tanto, porque sí se busca que haya como una idea o, si se puede, un proyecto ya en desarrollo que se puede ir tallereando a lo largo de las sesiones. Eso es algo que creo que ha funcionado bien, sobre todo pues en todo este contexto de qué puedes hacer en casa, ¿no? Cómo puedes hacer cine sin tener que estar como en algún lugar que te presten las herramientas, la cámara, etcétera, equipo de sonido. Entonces, la búsqueda de ese taller es precisamente eso, ¿no? Con lo que tengas, si es como la cámara de tu teléfono, etcétera, etcétera, con eso, ¿no?, lo hacemos. Y bueno, ahí entran también como muchas otras cosas, ¿no?, que en cuanto a la idea que se tiene de una película de calidad, hablar de su calidad técnica o de la factura visual o ese tipo de cosas, como que queda un poquito relegada, afortunadamente, en ese sentido, porque pues aquí lo que importa, sí sonará un poco cliché a lo mejor, pero sí lo que importa es el discurso, qué es lo que se quiere decir. La idea que tengas, hazla con lo que tengas, ¿no? Entonces se puede hacer cine en casa de esa forma. Hay otro taller que también se manejó más bien como un laboratorio documental, que impartió Melissa Elizondo, también una documentalista mexicana, y un poco lo mismo, ¿no? O sea, es como buscar posibilidades en todo este contexto, ¿no? ¿Qué puedes hacer desde casa o qué puedes hacer a lo mejor saliendo con tus vecinos, ¿no?, hablando con tu familia, buscando archivos, etcétera? Y creo que a partir de ello es que empezamos como a pensar justo en lo que decías ahorita, ¿no?, de necesidades, ¿no? Probablemente otros cursos de lo que hablaba yo hace rato, quizá como más interdisciplinarios, son más de nicho, ¿no? No hay mucho público quizá que se pueda interesar en un curso que aborde el vínculo del cine y el psicoanálisis, ¿no?, por ejemplo. Creo que eso sí es muchísimo más cerrado y es otro público muy, muy, muy diferente, ¿no? Las personas que se interesen en algo así pues no tienen a lo mejor como la intención de hacer cine, no tienen a lo mejor la intención ni siquiera de escribir crítica cinematográfica, pero justo eso, ¿no? Volviendo a lo mismo de esta idea del cine como algo con, no sé, monstruo de 1000 tentáculos, pues eso es un poquito la idea que abordamos, ¿no? También hemos tenido talleres de crítica, curiosamente también han sido algunos de los que han tenido más éxito. Entonces, vemos que hay como mucho interés en muchas cosas, ¿no?, dentro de la crítica e incluso dentro del análisis, ya digamos como un poco más formal, ¿no?, de pensar las películas y qué hay en ellas y cómo se ven, hasta lo práctico. Entonces, más bien, nosotros como que recibimos las propuestas de quienes quisieran como colaborar y aportar, ofrecer un taller con nosotros, y pensamos nosotros, ok, bien, y este tipo de pedagogía se podría enfocar justo a cierto público, ¿no? A partir de ello ya como que lo vamos perfilando. Es bien interesante. Quiero nada más en una cosita. En la noción de intercambio, ¿no?, hablando de estas unidireccionalidades, ¿cómo está funcionando? O sea, hacen el taller y entonces ponen su corto y entonces todos lo ven en línea. ¿Cómo operativamente ustedes están como evaluando o sintiendo o vibrando, no sé cuál sea el verbo correcto, la idea de cómo está regresando esa idea de esto funciona, ¿no? ¿Cómo están como entendiendo eso que viene, digamos, de las personas que están asistiendo? Pues es difícil, obviamente, ¿no? O sea, hemos tenido alumnos y alumnas de fuera de México, desde luego, muchas personas de Perú, de Bolivia, de Sudamérica, sobre todo, de España también. Entonces, sí, claro, o sea, a partir de la virtualidad creo que se vuelve como mucho más complicado incluso encontrar el verbo, o sea, qué es lo que estamos recibiendo precisamente, ¿no?, de vuelta. Es complicado, creo que hay un reto ahí muy grande de saber cómo poder precisamente evaluar lo que nosotros estamos ofreciendo y su función, ¿no? O sea, el resultado que ha habido, porque precisamente es muy diferente estar en un aula virtual en la que por más que a lo mejor uno pueda decir como de,
sugerir o pedir que tengan las cámaras prendidas, pues ni siquiera, o sea, puede salir un encuerado como te salió a ti, ¿no? Entonces, no tiene absolutamente, bienvenido, sí, también, pero bueno, no tiene nada que ver con el hecho de estar viviéndolo y, ¿qué dijiste? Vibrándolo también, así como aquí todos juntos, juntas, ¿no? O sea, es muy, muy, muy diferente. También es muy diferente, creo, un proceso que pueda llevar una persona de forma individual, sobre todo en estos talleres de hacer cine en casa, ¿no? Por ejemplo, hay una guía de cierta forma a distancia, hay una retroalimentación de los trabajos que se van haciendo en conjunto y también con la profesora. Sin embargo, son ellos y son ellas haciéndolo en casa solas al final, ¿no? Entonces se vuelve muy, 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 muy complicado. Es algo que también hemos batallado bastante, pero al final apelamos un poco también al hecho de, no sé, plantearnos con los profesores, porque como eso es lo que nosotros aceptamos y recibimos, ¿no? Las pedagogías de cada quien, y nos proponen eso, ¿no? A lo mejor como de, bueno, vamos a hacerlo así, 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 y la forma de evaluarlo va a ser, a lo mejor, viendo al final en colectividad, aunque sea a distancia, virtualmente, ahí mismo vamos a intercambiar como las ideas y vamos a decir qué pensamos a partir del resultado, a partir de la obra, a partir de lo que se trabaje, que ya se trabajó de forma individual, que ya se trabajó en casa, y nada, ¿no? En función de eso, pues podremos saber si de cierta forma se llegó como al objetivo, y lo más importante, saber qué cosas se pueden seguir trabajando dentro de esos mismos esquemas y esas mismas pedagogías. Bueno, es interesante. Sobre eso que recibimos de vuelta, ¿quieres hacer un comentario? Perdón, ¿sobre qué recibimos de vuelta de...? Sí, como estás impartiendo, compartiendo. Bueno, es que tú sí hablaste un poco de eso, ¿no? De que al final esa idea de los saberes, como en ese intercambio, no terminan de construirse, ¿no? ¿Te quieres agregar algo más de eso? Yo siento... O sea, la noción de intercambio, digamos. Sí, yo siento que es difícil, yo siento que eso es difícil en el digital. Yo creo que depende un poco de la plataforma. Siento que estas plataformas, bueno, el Zoom ha sido lo ideal para nosotros porque es la más estable y yo siento que funciona mejor, pero yo siento que estas nociones de volver, de recibir de vuelta lo que se lleva, depende un poco de sesiones de feedbacks como más un poco estructuradas, pero que no se llaman así en el programa, ¿no? O sea, en el BRLab, por ejemplo, lo que hacemos es como, hacemos grupos un poco más grandes, después grupos un poco más pequeños y después la sesión individual. En esta sesión individual y luego al final hay una sesión que las tutoras siempre cuestionan un poco como, ¿por qué vamos a hacer esta última sesión? Que están todos muy cansados, pero para mí es muy importante que es la sesión donde escuchemos de las personas cómo ha sido la experiencia, que a veces es un poco cansativa y las personas están cansadas y no quieren hablar, pero es algo muy fundamental para que se cierre un proceso. Entonces tenemos, creo que, algunos lugares donde las personas pueden devolver un poco de esto. Y luego yo también me reúno con cada uno de los participantes para entender cómo ha sido la experiencia. Yo siento que es esto. Yo estaba como muy preocupado en entender cuáles son nuestras audiencias, porque paradójicamente yo creo que nunca me puse a pensar tanto en esto, como vamos descubriendo un poco un público mientras vamos, sobre todo el público de nuestras charlas de internet, así como muchas veces tenemos ahí una charla, por ejemplo, estudios de datos y cómo que una empresa de datos puede trabajar con, ¿no?, diseños de audiencias. Eso me parece que algo tan nichado y de repente como en el YouTube hay como 100 personas, ¿no? Y luego hacemos una discusión distintas discusiones de guión. Yo siento que la parte de guión es donde hay un público más joven y es un público que un poco tiene el fetiche, ¿no?, del guión y del streaming de Netflix. Entonces, por ejemplo, si hacemos una charla que está ahí en internet de True Crime, por ejemplo, eso era como un hit. Y luego hacemos una charla para hablar de narrativas diversas. Esto ya no tiene un público tan amplio, pero tiene un público mucho más enganchado con los temas y algo que creo que es esto. Yo siento que también el público creció, aunque desde el 2017 hacíamos ya transmisiones online preocupados en tener una diversidad más grande de público. Siento que en la pandemia fue donde logramos encontrar y conectarnos con ese público, aunque
no tenemos todas las mejores herramientas de comunicación, porque eso que también creo que es un poco el calcañar de Aquiles, ¿no? Un poco de un proyecto como este, porque yo acabo despendiendo todos los recursos en la formación, en los encuentros, en las talleres, y al final me queda poco para comunicar a esa audiencia. Ya no queda dinero para la pauta del Facebook, y Facebook ya no te deja promover si no pagas, es una lata. Claro. Pero luego también fuimos entendiendo un poco a partir de un poco error y acierto. Entonces, por ejemplo, ya las actividades de Reach, que son un público un poquito más, bueno, son distintos, un poquito más corporativo que de BRPlot, lo enfocamos un poco más en el LinkedIn, por ejemplo, y por ahí vamos también intentando llegar a las personas que se interesan y luego también cruzar contenidos. Entonces, bueno, es una tarea difícil, porque es difícil también entender, bueno, nosotros que programamos discusiones, cosas, entender qué interesa a las personas en este momento, ¿no? Más allá de nuestras inquietaciones. Acabo de ver el reloj, así que le vamos a pasar el micrófono a Julia, que casi que va a ser su última intervención y vamos a abrir un par de preguntas porque nos vamos a tener que ir. Sí, bueno, yo no sé, eso de que vuelve, Industria Academy es un grupo muy cerrado, es un público seleccionado, pero yo creo que es un espacio de formación muy horizontal. No sé, igual Paula puede comentar eso, porque aparte de ser tutora, Paula hace una parte de la Industria Academy que es la parte más importante para nosotros, que es una terapia de grupo, que son como 4 horas de sesión, sales muriendo, pero es muy buena que cada uno ahí comparta sus cuestiones personales. Y yo no sé, estaba ahora comentando con Jafa que yo creo que es una formación cada año para toda la gente que participa, incluso para mí, para los tutores, como yo salgo siempre como si yo fuera una participante, así como, yo creo que no sé si contesto a tu cuestión, y es eso. No podemos abrir porque… Bueno, lo que yo quiero decir tiene algo que ver con esto, y es que encuentro, para mí el espacio del taller es fundamental. Siempre quiero estar tallereando, no me gusta aprender sola, no puedo, necesito dialogar cuando leo, cuando pienso. Entonces, por ejemplo, ahora la experiencia con el seminario, que bueno, soy alumna de esta escuela que ha sido el seminario desde que empezó, y ahora que he podido como participar en el cuerpo de generar el programa, es fascinante, y para mí es un espacio fundamental de ampliar los saberes o el conocimiento, si se puede usar ese término, porque también lo pongo como un poco en duda, ¿no? Como este conocimiento más canónico o pesado, y creo que ahí entraría un poco la cosa de la desinstitucionalización, pero bueno, a ver si logro articular esto. Pero antes cerrar la parte de lo del taller, ¿no? Como un espacio que es fundamental y necesario para escucharnos, para dialogar, y por eso el taller es un espacio tan poderoso también de transformación, y que ahí se generan otras mutaciones o otros caminos, y el poderlo platicar así entre quienes también nos dedicamos de repente a proponer esos espacios de taller, me parece muy necesario, porque también hay que tomar una distancia de cómo lo estamos haciendo y tener una mirada crítica de qué estamos proponiendo, y abrirlo también con los asistentes, ¿no? a los propios talleres, y se me hace esta ida y vuelta que empezaban a plantear acá, se me hace como muy rica, porque precisamente destruye un poquito hace esa horizontalidad, pues, ¿no? Y creo que ahí entra un poco tanto la parte de la autogestión, o sea, somos estudiantes o personas que estamos en formación permanente y nos autogestionamos nuestra escuela, y vamos jalando un poquito de aquí y un poquito de allá, y vamos construyendo pues sí, nuestros intereses, nuestras cosas que nos dan curiosidad, lo que estamos buscando, y al mismo tiempo eso podría decirse que es un poco desinstitucionalizante, porque está sacudiendo esa parte más dura, pesada, dinosaurica de lo que pudiera representar una academia pesada de conocimiento. Entonces es derribar eso y también atreverse a deconstruirlo y a decir, a cuestionarlo, pues, a criticarlo. Entonces creo que el espacio del taller me parece muy fundamental, y ya trataré de cerrar con esto. Creo que
los procesos de taller, y ayer lo platicaba creo que con Cecilia, se pueden hacer alrededor de nuestros cines y de nuestras salas en todos los lugares en donde estamos. Creo que todos podemos hacer desde círculos de estudio o espacios de tallereo, y lo que se me hace muy fascinante, y no lo dividiría solamente en lo virtual y presencial, pero creo que hay una parte radical en eso de cómo se construyen esos espacios de intercambio para precisamente posibilitar que haya ida y vuelta, y creo que es tan difícil en el aula presencial como tan difícil puede ser en el aula virtual, solo que nos enfrenta a otro tipo de artefacto de intermediación, ¿no? Pero puedes estar en un salón de clases y que te toque un profesor así y que ni siquiera te volteó a ver, pues, y que sea totalmente unidireccional. Y esa creo que es como una magia, pues, o sea, algo que siempre tratamos de alcanzar, y eso es lo que toca a la otra persona. Sí, claro, cambia estar presencial, pero también creo que en lo virtual se puede, o sea, ese es el lugar de como la llavecita, pues, de lo que hay que trabajar para poder generar estos procesos de mediación, ¿no? Como que por ahí va, y también se me antoja mucho pensar en espacios de tallereo, micro talleres por todos lados, ¿no? Como una viralización de tener esos espacios de estudio y reflexión alrededor de los temas que queramos. Pueden ir desde, no sé, desde cosas de cómo cocinar, leer el tarot, hacer herbolaria, pero también ver cine y tener como múltiples lecturas en torno a nuestros saberes, ¿no? Compartidos. Y bueno, ya, eso. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta, comentario, reflexión, opinión? Gracias. Gracias. Pues felicitar de entrada a los ponentes por compartir experiencias pues muy inspiradoras para este sector importantísimo, o uno de los grandes espectros del cine, ¿no? Que es la exhibición en este caso. Si bien creo que se ha hablado de esta necesidad de gestionar el autoconocimiento, ¿no? Tras un contexto pandémico, post-pandémico, y que ha dejado esta estela precisamente de lo que ya también se ha comentado, de mantenernos en lo híbrido, ¿no? Entre las pantallas, y no dejar de apelar, por supuesto, coincido mucho con Rodrigo, de apelar hacia lo presencial. Me genera la duda también en torno a esta charla sobre también la relevancia y la importancia de también cómo sostener esa iniciativa, ¿no? En términos concretamente económicos, porque si bien es cierto es que hay una necesidad autogestiva del conocimiento, también creo que siempre ha ido de la mano de cómo financiamos eso, ¿no? Se habla también de cómo se sostiene lo híbrido, pero pareciera que de pronto ya se nos hizo muy común el hecho de que pareciera que una infraestructura digital se da por ende, cuando en contextos marginales pues no es una realidad, ¿no? Concretamente la infraestructura internet. Y para quienes emprenden un proyecto, por ejemplo, de exhibición, no quiere decir que por eso no existen, ¿no? En ese sentido, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿A qué retos se han enfrentado para poder llevar una iniciativa, llámese digital, híbrida o presencial, para que algo como esto suceda, ¿no? Para que algo como lo que ustedes han transitado suceda y sea posible? Bueno, yo puedo responder. Las limitaciones infraestructurales ¿no? de nuestras sociedades y las diferencias y tal se han evidenciado, ¿no? Creo que se han evidenciado, y claro que para mí es un gusto saber así que, ¿no? Que me meto a ver el YouTube del seminario y ver que se me dieron 3 de Guatemala y pienso que increíble, hay alguien de Guatemala, pero sé que paralelamente hay alguien que estaría igual de interesado en no sé qué región que no tiene acceso y que a lo mejor ni se enteró, ni vio el Facebook, y que si no fuimos un día con el cine móvil, la pantalla al aire libre, es una plática que no existe, es una no conversación directamente, ¿no? Porque es como,
pero bueno, creo que hay que entender algo que también tiene que ver con lo que decía Isabel, ¿no? O sea, uno también tiene que entender muy bien su papel y su misión y con quién está hablando. Misma Julia hizo aquí una reflexión en otra mesa diciendo, bueno, sí hay que entender que finalmente somos de un privilegio y que somos de unas clases medias y que si estamos teniendo esta conversación de enseñar o no en internet es porque directamente apelamos a un nivel y a un estrato en el que estamos trabajando en eso y cuando queremos trabajar en lo otro y formar desde lo otro y encontrar otra comunidad, hay que acuerparse y hay que ir y hay que encontrarlo, y la señal, afortunada o desafortunadamente, no tendrá ningún papel en esa intención, ¿no? Y creo que ahí es muy importante una pequeña reflexión que tiene que ver con la identidad de los proyectos y con la identidad de lo que queremos hacer y con las misiones que nosotros mismos nos proponemos, ¿no? Si yo quiero trabajar en cierta zona, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en el norte, ¿no? No sé, a mí, por ejemplo, personalmente me ha gustado mucho explorar el norte, ¿no? Y sobre todo porque tengo una como idea, que no sé tampoco de cómo construí, de que en Chiapas y en Oaxaca y en el sureste mexicano hay gente tan increíble y iniciativas tan maravillosas que de repente siento como un desierto cultural en Sonora, Chihuahua, Coahuila, bueno, en el norte de México, en el que pienso que eso me interesa. O pienso mucho en Centroamérica a partir de, voy a decir aquí, un amigo muy querido que me ha ido invitando a lo largo de años y que claro, de repente tener ahí a alguien de Nicaragua y alguien de Honduras y alguien de Guatemala y los de Guatemala que quieren poner una sala pero en un lugar donde no llega internet, ¿no? Pero hay un lago maravilloso, pues es otra concentración y es otro objetivo y cada proyecto y cada vocación y cada, ¿no? Vas a definir un poco cómo juegas con eso, pero evidentemente es una cosa que tiene que ver con lo que dice Isabel, o sea, es con cómo entender el taller, entender tu misión, entender a quién le quieres hablar, para qué le quieres hablar, que tiene que ver con una reflexión profunda de tus audiencias. La audiencia no es nada más quien va y ve una peli, al final tu audiencia también es quien se quiere formar, quien quiere escribir, quien quiere pensar. Y es muy, a mí me encanta, por ejemplo, los talleres de crítica, porque directamente la necesidad es como de expresión, es de inmediatamente generar algo para dar, para que otro lo lea, ¿no? Y en un taller súper unidireccional en línea, donde el que quiere aprender necesita definitivamente un intercambio, ¿no? Quiere compartir un algo, quiere compartir un proceso creativo, de pronto, ¿no? Porque lo eligen así, ¿no? Ah, bueno, pues, y sí hay, y termina sucediendo, pero es maravilloso. Alguien, no sé si te contesté, Segen, alguien Gracias, más, porque Paula, ahora sí, y además la sala se tiene que ir porque la UNAM es muy estricta en el horario. ¿Alguien quiere hacer una última reflexión, compartir un comentario? Isabel, pero tienes que ir a por el micrófono hasta con Segen. Y luego Rodrigo. Como tenemos el tiempo bien limitado, creo que más bien es un tema que nos va a quedar un poquito pendiente. Pero al inicio, en la primera intervención de Rodrigo, echaste un poco de fuego diciendo que hablaste de la preservación de estos espacios de formación, o sea, de qué estamos haciendo con generar tantas horas digitales de bla, 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 y dijiste que eso no es sostenible, o sea, era una idea que iba por ahí, que no es sostenible, que no se puede sustentar. Entonces me llamó mucho la atención y me parece un apunte importantísimo. Creo que en este seminario, un poco por la coyuntura y también hacer el experimento de cómo trazar este propio espacio formativo, gracias a la propuesta de Paula tenemos la posibilidad de que se esté todo registrando. Decidimos no hacerlo en simultáneo, por ejemplo, como parte del experimento. Ya nos dirán si sale bien, si no, o qué preferimos en conjunto, porque quizás se vale decir que también está bueno que salga a la misma hora, no sé, vamos a ver cómo resulta. Pero bueno, se está grabando lo mejor que se puede para que quede esa memoria ahí y para que la gente que no lo puede ver en este horario lo vea después. Y la experiencia que sí tuvimos el seminario pasado es que todo lo que quedó de los Zooms, que era un registro un poquito mejor que lo que se podía hacer en sala de manera más rústica con los recursos que habían en ese momento,
pues quedaba un poco más frágil, ¿no? O sea, se quedaba más efímero eso. Entonces, eso no es preservación, grabarlo así, obviamente sé que no, pero creo que es un tema importante de cómo estamos registrando eso. Y el siguiente paso, podría decirse, es escribir, pues, o sea, es hacer una publicación, es darle 3 vueltas más a la reflexión que ya se dijo en vivo. Ayer Paulina Suárez mencionó en la mesa que moderaba, qué bueno escuchar al traductor, porque pude escuchar 2 veces la intervención y eso me aclaró cosas, ¿no? Y luego lo comentamos ya después y dices que ya casi todo lo quiero ver 2 veces, ¿no? Entonces sí, es muy importante esto de la preservación, tiene muchos filos y yo sé que es todo un tema y no nos va a dar la vida para ir para allá, pero no quería dejar de subrayar tu todos lo hacemos, o sea, es simplemente como plantearnos qué va a pasar generando todos estos materiales, dónde físicamente se quedan, en qué nubes o no, en qué racks, qué habitaciones, qué recámaras van a ocupar todo ese material, en qué nubes, en qué vamos a ir con Amazon, vamos a ir que ya están como copando todos estos espacios, o sea, sí plantearnos, yo entiendo, todos lo hacemos porque tiene un alcance a todo el público muchísimo mayor, entonces es sencillo, es mayor, es continuar con los avances que se han hecho con la virtualidad, ¿no? Pero sí como empezar a pensar, sobre todo desde la sostenibilidad, que realmente esto es un de crecimiento sostenible, por decirlo alguna cosa. Y me encanta que pongas esa provocación porque lo sostenible es muchas cosas y creo que estamos empezando a tentar un poquito porque significa varias cosas y nuestra conferencia de cierre creo que nos va a ayudar a eso y solo estoy pensando en las escuelas del futuro, pues, o sea, del presente, haciéndolas en el presente pero en una especie de educación ramificada del futuro, no sé, a lo mejor ya estoy debrayando mucho, pero la escuela del futuro con todas las clases dispersas así en la nube, en diferentes talleres de BRLab, de Industry, de Casa Negra, ¿sabes? Entonces es como dónde quedó ese índice y otra vez, la institución de la escuela como tal, la institución que tiene un sílabus y acá una cosa, ¿no?, de academia organizada, ¿qué pasa con esa flexibilidad del conocimiento? No sé, algo así. Sí, y bueno, ya para cerrar, voy a dejar otra provocación, pero va a ser provocación porque va a ser así, lo voy a decir y adiós. Tiene que ver con lo que tocó Segen, que tiene que ver con la parte económica. Yo te voy a decir, con este taller aplicamos por primera vez a Ibermedia y nunca me hubiera imaginado en la vida que me respondieran diciendo, ¿y para qué quieres el dinero si va a ser todo en Zoom? Casi me muero, o sea, fue como, así como… O sea, lo que implica trabajar, lo que preparar una mesa en Zoom, dar un taller en Zoom, tutores que van a estar 4 horas conectados preparando una clase, la charla, ¿no? Lo que hablábamos con Guido Lara, que reunió una cantidad de información para prepararnos un panorama con ciertos datos. Son horas de trabajo invertidas, ¿no? Es muchísimo trabajo y es como, ¿no? Yo cuando me preguntaron… Y me pasó una cosa que me puso mucho en crisis que tiene que ver con el propio diseño de los fondos y lo atrás de todo lo que van. O sea, es como en México los fondos de distribución, pagas puedes meter, es elegible, el cartel, los materiales promocionales y la fiesta, ¿no? Y las premiers, ¿no? Y entonces, y no se vale poner ni tu salario, ni el salario del de tráfico, ni, ¿no? O sea, solo puedes usar el 5% para salarios o no sé cuánto, ¿no? Encontraron la manera, las compañeras de Cedecine, de que puedas aportar, pero tiene una definición de una palabra específica porque no puedo rentar las salas y no puedo pedirle dinero para poner una película en 100 salas que van a llegar a un público increíble, entrañable. No puedo pagar como renta de la sala. Tiene que ser un aporte para que el fondo lo apoye. Para ganar Ibermedia, que es un organismo que representa a todos los institutos de cine de Iberoamérica e Italia, ¿no? Tengo que justificar que si no le voy a pagar el avión a alguien y no voy a hacer un cóctel, ¿para qué quiero el dinero? Digo, es de volverse locos un poco, pero creo que también ahí hay mucho para pensar y para entender en esta idea de los nuevos retos y de cómo vamos a mantener esos valores. Sí, la noción de intercambio de valor, cuando llega a eso, el trabajar que tenemos todavía como gestores y como promotores ante nuestras instituciones para sensibilizar un poco creo que reflexionar sobre estas cosas buenas que esto deja es parte también de entender cómo esa noción de valor se tiene que traducir, porque al final, pero preparar la clase que daba presencial
me la sé de memoria, llegaba, sacaba un plumón, me ponía en el pizarrón y me la sé perfecto las 2 horas. Prepararla para Zoom, 4 horas haciendo el PowerPoint. O sea, cuando llegué a la primera clase y no tenía el pizarrón y no tenía imágenes y no sabía qué decirles a los estudiantes de cine, no, porque yo me sé perfecto todo lo que les tengo que decir, pero no me puedo parar y decir, a ver, aquí está la cámara, aquí está el tripé, aquí está ¿no? Y estos son los ángulos y esto es un tilt y un tal, ¿no? Tuve que buscar grafiquitas y entonces hacer horas y horas y horas y la implicación de ese trabajo fue, o sea, yo creo que hemos trabajado muchísimo más trasladándonos a la idea del Zoom que cuando teníamos estos espacios donde todo es un poco más en corto, es un trabajal. Y que eso no se valore y que no se esté reconociendo es parte de nuestros retos institucionalizantes para desinstitucionalizarlos después, fundamentales. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a la sala que nos dejan quedarnos, perdón, vámonos.